Bueno, pues nada, aquí estamos una entrevista más. Te doy la bienvenida de nuevo aquí a este canal de entrevistas. Y bueno, hoy tengo conmigo aquí a mi ladito a Irene Ortega. Y bueno, ella, ¿qué decirte de ella? Ah, evidentemente se va a presentar ella como obviamente sabes. Pero bueno, Irene es mentora de ventas y de mentalidad. Ahí es nada. Y es con su enfoque, digamos, ella lo que hace es combinar estrategias efectivas, ¿vale? Que siempre esto es un pilar importantísimo y algo muy importante también, que es el desarrollo personal, que esto muchas veces se nos olvida y para mí es algo que verdaderamente, por lo menos tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, ha marcado un antes y un después. Así que, bueno, sin más dilación, porque yo lo que quiero es que se presente ella. Te doy la bienvenida, Irene. Te doy las gracias por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, empezamos con la primera de las preguntas, que no es otra que ¿quién es Irene Ortega? Gracias, Elena, primero, sobre todo darte las gracias por este ratito que vamos a compartir, que al fin se ha dado, que hay veces que se Piensa. alinean los astros Sí. y aquí estamos. Voy a empezar, pero no por mi parte profesional, porque cuando nos preguntan quiénes somos, creo que siempre lo asociamos a nuestra profesión y somos mucho más. Y bueno, yo soy Irene Ortega Andreu, nacida en Elda, una ciudad de Alicante, aunque ahora resido en Santiago de Compostela. Soy Mm, una persona muy accionadora, que no me importan los cambios. Evidentemente también tengo miedos como todos, pero cuando sé que quiero algo, voy a por ello y pongo las herramientas. Soy una persona que ve la vida de una forma muy positiva y muy alegre, porque ya que estamos aquí es para disfrutar. así, Incluso de los momentos más amargos se puede sacar un aprendizaje y a mí me encanta sobre todo eso. Por eso yo creo que me enfoqué yo digo en las ventas, pero en el desarrollo personal, ¿no? Porque al final hago una mezcla. Cuando me conocen siempre dicen, parece que hagas una sesión de coaching. Bueno, pues es algo así, ¿no? ujú, Y a nivel profesional, pues como bien has dicho, soy mentora de ventas, también closer de ventas, que muchas veces, y este año voy a hacer más hincapié en eso ujú. porque es como empecé en el sector de las ventas. Llevo ya 4 años cerrando ventas para profesionales y referentes del sector. Al principio vendía pues muchas cosas hasta que descubrí que al final lo que más me encantaba vender y más me apasionaba era algo que yo tenía dentro, que es ese descubrirte, ese autoconocimiento. Por eso vendo sobre todo temas del bienestar, del desarrollo personal. Ujú. Y me encanta sobre todo ayudar a emprendedoras. Y aquí sí que quiero hacer como una aclaración a emprendedoras que ya vendan servicios, ¿vale? Porque no quiero enfocarme en la parte inicial porque al final yo me enfoco en cerrar las ventas, ¿vale? Y van a implementar mucho más y a tomar acción y ver mejores resultados si ya están vendiendo, Claro, más claro. o menos así. Me está dando mucho el sol. No sé si me permites un minuto bajar la persiana, Por si no me voy a quedar supuestísimo. ciega. Claro que sí. Sí, sí. Disculpa, en directo. Nada, tranquila. Mira, qué se te ve ahora. Es que si Tú no estás me más da ahí. cómoda. Sí, 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 no, no veo. Y ese sería como un resumen. Me encanta hacer sobre todo, yo digo que ayudo a la gente a empoderarse y como Ujú. consecuencia que aprendan a vender. Claro, claro. Bueno, es que esto es súper importante porque esto sale mucho en las entrevistas, que al final, como no te creas tu propio discurso, ¿no? Muchas veces, de lo que realmente eres capaz, hasta Totalmente. que no hagas ese paso, no empieza a fluir las cosas, porque eres tú misma la que lo tiene que creer realmente, porque si no, ¿cómo vas a transmitirlo, ¿no? Y cómo vas a hacer que la otra persona también lo crea y crea en ti, ¿no? Eso Aunque bueno, es. siempre algunas veces ocurre, también esto ha salido en otras entrevistas, que hay gente que dice, cuando ni yo creía en mí, hubo alguien que me dijo, bien, y eso puede pasar también, pero tenemos también que ver que el mayor peso evidentemente está en nosotras mismas, y somos nosotras, o sea, el cambio empieza desde aquí.
para afuera, Exacto. no de fuera para adentro. Así Totalmente. Siempre que ayuda a tener una mano amiga y un empuje, ¿no? Pero así tiene que es, ser una responsabilidad tuya que total. digas, bueno, aunque todavía no estoy en el punto de confianza que quiero, pero sí voy a dar pasos y voy a coger herramientas o voy a pedir ayuda o me voy a formar para llegar a donde quiero, ¿no? Así es, así es. Qué guay, Irene. Vale, ¿y cómo comenzaste en el mundo de las ventas? O sea, ¿qué es lo que fue directamente lo que te llevó a especializarte, digamos, en este ámbito? Pues fue la vida. ¿Vale? Yo creo que me especialicé en el mundo de las ventas porque me encanta la gente. Me encanta relacionarme con la gente, me encanta la comunicación, me encanta también lo que es hacer reflexionar a la gente y que no se queden con una idea, con lo que nos han vendido, por decirlo de alguna manera. Ujú, Y bueno, yo estudié empresariales, cuando empecé a creer en mí conseguí el trabajo, pero trabajar a través de un ordenador no era lo mío. ujú. A través de la pandemia conocí el teletrabajo, que para mí era en plan, puff, trabajar en casa y ahora me encanta. O sea, que no te gustaba. No es que no me gustase, es que no lo conocía. Vale, ok, ok. Entonces, cuando no conoces a veces las cosas, preconcibes ciertos conceptos o cierta forma de hacerlo y luego Ujú, lo adapté a mí. Entonces, al final la cosa cambia. claro. Y en 2020, en la pandemia, yo empecé a escuchar a Urja Vilaseca, a gente que empezó a removerme y a hacerme reflexionar en plan, lo mismo hay algo más de lo que me han vendido hasta ahora. Porque al final yo hice una carrera porque era la primera de mi familia en hacer una carrera y era en plan, la tengo que hacer. O sea, nadie me dijo tienes que estudiar, pero era en plan, mi madre me decía, si quieres hacer un módulo, y yo, no, es como que quería demostrar algo, ¿no? Y Vale. no todo en la vida es así. Y cuando llegaron, vi un anuncio, aparecieron Alfonso y Cristian, que son mis mentores, explicaron lo que era, que al final, pues oye, la venta es tener una conexión con una persona, crear una confianza, vivir teletrabajando, vivir con calidad de vida, con libertad. Pues yo dije, voy a ser closer de ventas. Qué guay, qué guay. Y fue noviembre del 2020, hice Ujú. la formación con ellos, con muchos miedos, pues eso también, tuve mis dolores de espalda porque el cuerpo hablaba. Ya te digo. Mucho practicar y demás. Acabé en enero y en marzo yo ya empecé con mi primera colaboración. Qué guay, qué Marzo del guay. 2021. O sea, fue todo bastante Fluido. fluido. Sí, fluyó Sí, bastante bien. para mí sí. No Mm, para todo el mundo, ¿eh? Para mí sí. claro, no, no, no. Y aparte es eso, yo creo que hay que tener también mucho foco y saber a qué punto quieres llegar y no desviarte por el camino, porque si no pueden salir otras cosas que, bueno, igual por aquí, bueno, igual por allá, ¿no? Y no, quiero esto y voy a por ello, que es lo que también tú has comentado antes, que te define también mucho a ti, ¿no? Que cuando quieres algo vas y listo. También Así. me disperso, ¿eh? Y en ese momento yo eché en falta más trabajar la mentalidad. Mm, Yo lo hacía, me gustaba mucho y pensé en ayudar a compañeros. Y hubo una compañera de otra edición que me dijo, Irene, céntrate en conseguir colaboraciones, en empezar a ser closer y cuando ya llegues a eso, trabajas la mentalidad. Entonces fue como, tengo que enfocarme claro, en mí. Era el primer paso. claro. Qué bonito. Sí, ¿Y sí. has trabajado con personas como Nacho Muñoz, también como Nacho Pérez? Entonces, bueno, yo quería también preguntarte, ¿qué aprendizajes, digamos, más clave Ujú. te llevas de esas experiencias? Sobre todo el hacer equipo. Al final no trabajamos tanto con ellos, sino a través de otras personas a veces y sobre todo el que creen un equipo y deleguen esa parte. Para mí es importante el sentirme parte de. Claro, claro. Sí, 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 eres un eslabón más de la cadena, digamos. No Eso. estás ahí sin más, pues bueno, haciendo algo que como que te han dicho, no que hagas, sino que eres una parte importante. Sí, esto es guay. Lo de hacer equipo es Sobre importante. todo porque lo tenías muy bien delegado en personas que nos apoyaban, que nos daban
solución, ¿no? Ujú. Y luego también el desapegarte, ¿no? Porque a veces colaboras con gente muy top y es en plan, uff, tengo que, ¿no? Esa imperiosa necesidad de tengo que vender o tengo que tal, Sí, porque es un referente y es en plan, es una persona normal, corriente, y tú estás ayudando a canalizar pues la energía para que esa persona tenga un resultado y cambiar la vida del resto de personas que aparecen. Pero es como tienes que quedarte en un cierto margen o un límite para decir al final todos somos iguales. sí, sí. Me ha gustado mucho lo que has comentado de canalizar la energía. Me ha gustado, porque es que al final es eso, es que al final somos energía y va de esto, no va de otra cosa. Por eso transmites o dejas de transmitir en función de cómo tú creas en ti o te sientas. Qué bonito, Totalmente. Irene, qué bonito. ¿Y por qué crees que tantas emprendedoras sienten, bueno, y sentimos, me incluyo, ¿no? Porque sobre todo al principio más, ahora siento menos miedo, pero evidentemente siempre que viene un reto, ¿no? También muchas veces sentimos ese miedo. Pero sobre todo de cara a las ventas, ese miedo, ese rechazo, que yo Ujú. además lo he vivido tanto en mí, ya te digo, cuando comencé, como en otras emprendedoras que yo conozco, que es como ven que tienen ya que vender y es como, casi lo ven como si estuvieran haciendo algo malo y es como, ¿por qué? Entonces, cuéntanos, ¿por qué crees que pasa Vale. esto? Aquí hay diferentes conciencias, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Mm, Lo mismo el miedo al rechazo que a lo mejor podías sentir tú, yo también lo sentía al principio, ¿vale? Y creo que es lo más normal porque al final no es un miedo a la venta, sino un miedo intrínseco tuyo. Entonces tienes que trabajarte mucho y desapegarte de tengo que vender y decir, oye, me centro en aprender a formar, o sea, aprender a vender, aprender a valorarme, lo transmito, lo comunico con confianza y seguridad y como consecuencia llega la venta, claro. porque creas una conexión, ¿no? Y luego está algunas personas que creen que la venta es mala. Está muy relacionado ambas con la educación, Ujú, con los patrones que nos hemos rodeado en casa, si has vivido alguna situación. Me acuerdo de una chica que no es que tuviera no es que se sintiera mal con la venta, pero se sentía incómoda. Y ella, a través de preguntas, descubrimos que como había vendido para una empresa de ropa, como que la presionaban a conseguir cierta cantidad de ventas. Entonces, ujú. claro, al tener esa experiencia, ella le había marcado a la hora de vender sus propios servicios. Vale, le había hecho hacer como un rechazo. Exacto. Entonces, al final, pues va a depender, pero englobándolo, sería sobre todo eso, en la educación que nos han dado, que nos educan sobre todo a las mujeres a no decir en lo que eres buena, porque eres como muy egocentrista. Mm. Entonces, claro, ¿cómo vas a comunicar y ayudar a la gente? Que a lo mejor vienen también patrones o mala relación con el dinero. ¿Cómo me van a pagar a mí por algo que no es tangible, sobre todo en la venta de servicios? Ujú. Esto yo lo veo mucho, sí. Y a nivel también sociocultural, porque hace unos años la venta era como mucho más agresiva. El típico personaje que aparecía en casa vendiéndote el club del libro y cosas así, o el típico que te llama sin saber y sin pedir permiso para venderte una línea telefónica. Claro. Entonces, todo eso nos va marcando. Ahora, puedes seguir creyéndote lo que te han contado hasta ahora o cambiar el cuento. Ahí te deja Irene la pregunta. Tú sabrás lo que quieres hacer, querida. A Pero modo ya de te digo que es reflexión. mejor cambiar el cuento. Sobre todo si, oye, tienes también que comer y tienes un negocio que levantar y tú vales. Así que, bueno, hay que empezar por eso, por pensar en creer realmente en ti y luego ya, bueno, poco a poco irá todo. Irene, quería preguntarte también, ¿cuál fue tu mayor bloqueo, digamos, personal en ventas y cómo lo superaste? Porque esto creo que puede ser también muy interesante para otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. Voy a contar dos, uno más reciente y otro casi del principio. ¿Ok? Al principio yo empecé a vender, pues
no todo, porque no me valía todo, pero a lo mejor si conectaba con la persona, probaba. Ok. Al principio eso, empecé a vender algo que era sobre 4.000 euros, que ya era en plan un Mm, servicio con una cierta cantidad. A mí me encantan los retos. Y la persona que tenía el servicio, bueno, conecté de cierta manera, pero vi o sentí que yo no compraría el servicio porque no lo entendía. ok, Era algo importante. relacionado con el marketing y entonces me di cuenta. Entonces fue como un palo el decir, jolín, no puedo vender algo con lo que no tengo conexión, con lo que no me apasiono, por mucho que yo quiera demostrarle a la persona, porque, jolín, quería, oye, darle un buen servicio, una buena colaboración. Y entonces fue como una conversación dura conmigo o difícil, de decir, oye, tenemos que soltar esto, tanto por mí como por la otra persona, porque al final yo no le voy a ayudar ni a Claro, él ni a los clientes potenciales que puedan llegar. claro. Entonces fue como, uff, la primera experiencia de tengo que soltar. Ok, ok, ok. Pero el aprendizaje fue, si tú no vas cerrando ciertas puertas, si tú no vas acotando lo que de verdad quieres, no te llega, por mucho que tú quieras buscarlo. Sé que suena a lo mejor un poco hierbas y demás, pero es así. Evidentemente, si tú no te mueves, no van a venir a tu casa a tocar la puerta, ¿no? Pero es en plan, la cosa es, tienes que empezar a ser sincera contigo Mm, para ver hasta dónde puedes llegar. Ese fue como mi aprendizaje. así Y es. luego también hubo como una mala experiencia al yo querer comunicar esto y que la otra persona no lo recibió. No me Ujú, dejó expresarme, entonces también fue como, no todo el mundo es como crees. claro. Y no te lo tomes como un rechazo personal. Exacto. Eso es importante, ¿eh? Porque muchas veces es eso, pensamos que nos dicen que no porque el problema está en nosotras y es como, no, 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 simplemente a lo mejor esa persona, como tú bien dices, o no ha llegado la comunicación, bueno, pues porque a lo mejor o tú no estás en tu mejor día o todavía te faltan algunas herramientas que conseguir, ¿no? Para poder comunicar bien ese mensaje. O simplemente a lo mejor es que a esa persona no le hace falta realmente tu servicio porque no tiene exactamente esa necesidad, ¿no? O sea que bueno. Pero sí que es complicado esto, o sea, al final el quitarse el rollo de, ay, ha sido por mí, ¿no? Ese rollo a veces que tenemos, ¿no? De llevarlo a lo personal, Ujú. no es fácil, pero se puede, se puede. Y con Irene lo puedes conseguir, yo no te digo nada. Así que... Y Irene, en tu experiencia, el papel, digamos, que juega la mentalidad en este proceso de ventas, ¿cuál es? Cuéntame. Todo. La mentalidad lo es todo. Yo en las mentorías empiezo por la mentalidad, Ok, porque hay gente que me viene y me dice, no, yo ya estoy muy trabajada. No, es que yo, y es en plan, los es que no me valen de nada, porque van a salir, y si no sale ahora, va a salir luego. Y claro, es, a lo mejor tú no eres consciente en este momento, pero cuando hagamos ese roleplay, esa simulación de venta, yo voy a ver que te estás limitando. claro, Entonces, para mí la mentalidad es vital. Las claro, habilidades sí también, pero yo diría que un 80% es mentalidad y un 20% las habilidades, porque lo vas a poder integrar más fácil. Si tú crees en ti, si tú vas a crear una conexión con una persona, si tú te dejas de, ay no, yo no voy a venderle que vengan a mí, va a cambiar el enfoque. claro, Entonces se trata de cambiar esas creencias limitantes, lo que crees tú, que oye, no es que no soy buena vendedora, soy tímida, vamos a cambiarlo, vamos a jugar a un juego diferente para llegar a tu cliente ideal, porque al final es, si tú, Elena, tienes algo que puede cambiar a una persona, sea lo que sea, a mí me parece muy egoísta que te lo guardes. Y que total, te escondas detrás de tus miedos, de tus creencias, de yo no puedo. Y en plan, vamos a buscar la forma, ya sea formándose con una persona en ventas, trabajando el desarrollo personal, la manera como quieran, mm, pero es, vamos a trabajar y cambiar nuestra realidad, porque así claro, vamos a cambiar la realidad de los demás.
Ay, qué bonito. Esta frase me la voy a apuntar para luego. Vale. Sí, porque además te digo, esto a mí me lleva mucho a una cosa que es muy importante también, y es que al final aquí todas las personas, a lo mejor tú aquí estás más o menos de acuerdo, te hablo a ti que nos estás viendo, yo creo que Irene, tú sí estás de acuerdo con esto, y es que todos y todas venimos aquí a algo en concreto. Y si ese algo en concreto que tú tienes no lo puedes estar dando por esos bloqueos, ¿no? Por una parte es egoísta porque al final, pues eso, no estás queriendo de alguna forma vencer eso para poder, ¿no? Dar al mundo lo que verdaderamente has venido a dar. Y que por otra parte es malo también para ti, porque al final, como realmente vamos a ser felices y vamos a estar en paz en esta vida es cuando hacemos lo que verdaderamente hemos venido a hacer. Así que no te digo más. Totalmente, y además la mentalidad también está relacionada con el dinero. Yo Sí, muchas veces cuando me presento y no lo he hecho, pero lo digo, oye, soy muy ambiciosa y no solo ambiciosa en querer hacer más, porque en esta vida no se trata tanto de hacer, sino en ser mejor cada día, en facturar más, en ganar más dinero, porque eso me va a hacer que yo pueda ayudar a más gente, que yo me siga formando, que mi calidad de vida mejore. exacto. Sí, sí, es que es así, es que es así. O sea, es que muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de abundancia, ¿no? Se habla a lo mejor de abundancia en otros temas y es como si hablas de abundancia económica, es como, no, 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 es que eso es que Está eres feo, ambiciosa, ¿no? O está mal. Es como, no, 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 ¿por qué? Vamos a ver, abundancia en este mundo es todo aquello que te haga vivir de manera abundante y que puedas vivir, pues eso, de la forma más óptima posible. Entonces, ¿por qué hay unas cosas que sí y otras que son como tabú? No, no, no. Eso dejémoslo ya de lado, que eso ya es del siglo pasado casi. totalmente. Así que, vale, y Irene, ¿qué consejo le darías, digamos, a alguien que siente ansiedad? Porque yo me encuentro también con personas que es eso, o sea, ese miedo les hace incluso sentirse mal y es que no pueden llegar incluso a dar el paso. Al hablar eso de precios, sobre todo, ¿Vale? ¿vale? Porque mucha gente, incluso yo me encuentro gente en mi sector incluso, que a lo mejor están empezando y que tienen unos miedos a ponerle precio a sus servicios. Y es que dice, pero ¿cómo voy a vender este servicio por esto? Bueno, ¿y cuánto consideras tú que vale tu trabajo? O sea, es que al final es, ¿no? Y temen además ese rechazo al cliente que hemos hablado, ¿no? Por esto mismo. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a estas personas para que dejen un poco de sentir tanta ansiedad o, bueno, que se enfrenten a ello? Sobre todo que revisen. Y la pregunta que has hecho tú es clave. Oye, ¿qué valor le pondrías a tu servicio? Yo a veces en las mentorías les digo, subir un poco el precio, vamos a ver y lo adaptamos. Pero también te digo que de nada sirve que yo te diga, Elena, que vendas por encima de, imagínate que tu servicio ahora es de 200 y yo te digo, no, ponlo a 500. A lo mejor no estás preparada para ponerlo a 500, pero empieza a venderlo a 200. Claro, Yo sí que tendría en cuenta un poquito la rentabilidad, pero sobre todo les aconsejaría que hicieran esta revisión interna de, vale, ¿cuánto vale tu servicio? Que empezaran a trabajar esa mentalidad ujú, y a partir de ahí que accionaran, con miedo, evidentemente. No hay otra manera de atravesar el miedo que tomando acción, pero lo más importante es revisar qué hay detrás de ese miedo al precio, que estará relacionado sobre todo con el miedo al rechazo. claro. Sí, sí, o sea, al final van de la mano. Claro, y al final no es fácil, pero es desapegarte de la venta, del Sí. resultado. Y el centrarte, muchas veces nos centramos en nosotros, bueno, nosotras, Mm, y es centrarte en la persona que tienes delante. Oye, voy a dejar de lado mis miedos, voy a dejar de lado mi ansiedad y voy a hablar con una persona que tengo enfrente. Y esa persona necesita que yo le comunique con seguridad, con confianza y que le hable de precios. claro, Porque si tú estás esperando que la persona te pregunte, queda como que tienes inseguridad. sí, 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 Entonces, si tú de verdad quieres enfocarte, porque muchas veces es más fácil que se enfoquen en vamos a ayudar a la persona y me olvido de mí. total. Y otro consejo a lo mejor que le daría, que lo apliqué en una de mis alumnas y le funcionó, es no lo veas tanto como una venta.
ya sea una sesión de valoración, ya sea una sesión de venta o de diagnóstico, sino como una consultoría, Ujú. que te Vale, pongas como consultora. Es en plan, como consultora te pondrías ciertos límites, tendrías tanto miedo a ayudar. claro, Cambia el enfoque. sí, Evidentemente, en esa sesión no le puedes compartir todo, porque si no, no la vas a ayudar bien. Al final es como darle el pez en vez de darle la caña. Pero si tú cambias el enfoque, va a ser mucho más fácil. Y a mí me gusta hacerlo así. Vamos a buscar la manera de adaptarlo a ti que sea fácil. totalmente, totalmente. Hablas también mucho de personalizar la venta, he visto, Ujú. según los valores y principios de cada persona, algo que considero que es súper importante porque evidentemente es quién eres tú, ¿no? Y cuáles son las cosas que son verdaderamente importantes para ti. En función de eso, al final tú puedes comunicar de una manera u otra, ¿no? Y la comunicación aquí es lo más importante para llegar a transmitir ese mensaje. Entonces, ¿cómo logras tú ese equilibrio entre la estrategia, ¿no? y la autenticidad ¿Conmigo o a la hora de mentorizar? a la hora de mentorizar? Vale. Te voy a poner un ejemplo de una alumna que tengo, la cual es muy dulce a la hora de comunicar y de vender. Y el Ujú. otro día tenía una llamada con una clienta que es muy tajante. Vale. Digamos que es como Personalidades muy... diferentes, muy distintas. Exacto. Era como un tiburón y ella era como una piruleta. Es un amor y demás. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos que trabajar sobre todo el tono. Uf, y tanto. Teníamos que trabajar la mentalidad de que la otra persona había acudido a ella porque necesitaba ese servicio. Así es. Entonces era como intercambiar los roles. Seguí sus valores y su personalidad, sí. Lo adapté a ella, sí. Pero había que sacar, digamos, que una nueva, mm, no personalidad, porque no es una personalidad, pero Faceta. una nueva faceta, ¿vale? Entonces, es decir, tú puedes ser dulce, es Ujú. más, ella lo vio, tú puedes ser dulce, pero directa y tajante. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, se trata de eso, ¿no? De vamos a conocernos y adaptar, porque por mucho que yo te enseñe una estrategia, y yo lo he vivido, a mí a día de hoy el tema de hacer publicidad no va conmigo. Ujú. Prefiero vender de forma más orgánica, aunque sea más despacio. ¿Tuve que transitar por ello? Sí. ¿Tuve que descubrir que yo quería un equilibrio diferente? Sí. Entonces, tienes que ir descubriendo qué quieres, cómo quieres que sea tu vida, y a partir de ahí creas tu negocio. Exacto. Sí, sí, así funciona. Pero lo del tono es verdad, ¿eh? O sea, tienes toda la razón del mundo, porque fíjate, esto a mí me pasó. Yo al principio era una piruleta a la hora de vender, o sea, era como, uy, ¿sabes? Claro, puedes ser dulce si nadie te dice que no, pero transmitiendo tu valor. Exacto. Y el valor se transmite, como tú bien has dicho, con el tono. Me ha encantado porque aquí me he sentido yo muy identificada porque lo viví en su día. Vale, y si fuera esta pregunta entonces para ti, porque tú me has dicho, ok, de cara a otros, de cara a cuando mentorizo, ¿no? O de cara a mí. Entonces, de cara a ti, que bueno, que supongo que muy, muy similar, ¿no? O algo parecido, pero... Sobre todo lo que te he dicho, ha sido conocer, al final yo vendo, no todos los días, pero casi, para Ujú. otros. Y ha sido como, vale, yo vendo para otros, puedo coger muchas cosas de cómo veo, cómo lo hacen a nivel marketing, porque está relacionado con la venta, pero sobre todo adaptarlo a mí. Claro. No quiero, por ejemplo, un estrés en un lanzamiento. Yo ahora estoy en Mm. un reto, que luego hablaremos si quieres. Sí, que te Pero quería preguntar de esto. lo que quiero es desde el disfrute. La semana pasada una chica me decía, a lo mejor no tienes hueco para que hablemos por el reto. Y le dije, no, sí que tengo hueco, pero prefiero centrarme en eso, pero desde el disfrute, no porque vaya ahogada, tenga que hacer mil cosas y no por eso soy más o menos profesional. Claro, claro.
absolutamente. No, y es eso, que es que se trata de que tú quieres vivir ese momento. Exacto. Pues ya que lo has mencionado y antes de seguir con la siguiente pregunta de las que tengo por aquí planteadas, cuéntame esto del reto, Irene. Háblanos de este reto que estás haciendo. Te cuento, ha empezado hoy y va a durar toda la semana. Ok, vale. ¿En quién está enfocado? Sobre todo en mujeres. También tengo un par de chicos, pero yo sobre todo me enfoco en mujeres que ya están vendiendo servicios, Ok. ¿vale? Ujú. Donde cada día vamos a hacer una acción. Ok, Porque yo también como consumidora he visto que muchos retos o muchas formaciones es en plan, te pegas 3 o 4 días, te dan mucha información y ahora es, vale, pero con este batiburrillo, ¿qué hago? sí, suele pasar. Entonces al final es, el reto se llama Ventas en Acción y lo que quiero, Elena, que hagas es eso. Cada día te voy a mandar un audio donde te hago reflexionar y cada día pones una acción Ok, ok, ok. para Y que también lo vayas implementando. claro, claro, es que de nada te sirve si no, porque ¿para qué? O sea, me das la herramienta, pero luego no hago nada. ¿Y a través de qué plataformas lo estás haciendo esto, Irene? Lo estoy haciendo en un grupo de Telegram. Vale, ok, Esta semana lo vamos a hacer todo en el grupo de Telegram. Abriré a ratitos para que me compartan la dificultad, por si tienen alguna duda. Y sobre todo lo que quiero es que aprendan a conectar con sus clientes, a transmitir esa confianza, a descubrir ese valor y transmitirlo. Y que evidentemente no en una semana yo no hago magia, pero sí que vayan descubriendo que el enfoque de la venta puede ser diferente y pueden disfrutarlo. qué Y guay. luego el 27 hago una masterclass en directo con las personas del reto, que ahí es la guinda del pastel, todavía no he descubierto qué va a pasar. Oh, wow. Vale, vale. Y pregunta, ¿esto tienes planteado hacerlo de vez en cuando? Sí, vale, vale, vale. Sí, Esto lo me quiero interesa. hacer cada 2 o 3 meses, Ok, dependiendo también de otros lanzamientos como Closer, de mi vida, para tener ese equilibrio. Pero claro. la idea es hacerlo sí, cada 2 o 3 meses Vale, y que sea eso interactivo. Al final yo he empezado a gamificar un poco dentro del reto. Si tú cumples cada día las acciones, vas a obtener una insignia y vas a tener un regalo. qué guay. Si tú, además de cumplir ese reto y esas acciones en el grupo, lo compartes en redes, vas a tener otro regalo. Entonces, también para incentivar oye, voy a ir desbloqueando cosas, tanto con la venta como trabajar ciertas cosas conmigo directamente. Qué guay, me encanta. Me encanta esto de la gamificación porque al final muchas veces es ese incentivo, ¿no? Lo que nos ayuda un poquito a, bueno, a ponernos en las pilas, a hacer, a tomar acción, digamos. Así que qué guay, Irene. Bueno, pues muchas felicidades por ese reto y Gracias. mucha suerte también. Ya me irás contando, qué guay, qué guay. Y bueno, a todas las personas que vayan participando, bueno, ya nos irás diciendo. Sí, yo iré compartiendo, ¿eh? Por Instagram, Por sin eso hay que problema. ir viendo. Bueno, evidentemente, aquí en la cajita de descripción te voy a dejar toda la información de Irene para que luego puedas ir y echarle un ojito y bueno, y apuntarte a los futuros retos que vayan viniendo porque seguro que están muy interesantes. Irene, ¿qué diferencia a una venta basada en confianza, ¿vale? Ujú. Y esa conexión también de la que estamos hablando, que al final aquí estamos hablando todo el rato mucho por lo que veo todo el tiempo, de la comunicación, ¿no? De una venta tradicional. O sea, esa venta basada en confianza y conexión versus una venta convencional. La venta convencional yo la entiendo más como una venta fría. Vale. O vamos a tocar todas las puertas y a ver qué pasa. Ujú. En cambio, la venta consultiva, que es la que yo hago y enseño, la venta por conexión, por confianza, se trata de eso. Oye, pues como cuando tienes una primera cita, primero le mandas un mensaje para interactuar al principio, luego pues vas y le comentas algo que te ha parecido que haya hecho bien o algún artículo que haya comentado, tal, y vas creando esa conexión con la persona. O interactúa con tus redes y le da las gracias, Claro, ¿vale? Se exacto. trata de
interactuar con la persona y lo más importante para mí es escucharla, que Claro. creo que en la venta tradicional es yo te vendo algo, yo te cuento mi discurso y no va de eso. Ya está. Exacto, sí, sí, sí. Y no, no ponemos, digamos, el foco, ¿no? En la otra persona y la atención en la otra persona y en esa escucha activa, que también es súper importante. Totalmente. Se Sí, trata de eso, ¿no? De conocer, pues oye, o profundizar, mejor dicho, que hay veces que hacemos preguntas pero nos quedamos cortas, de profundizar en las necesidades, en los traumas, incluso mm, en las preocupaciones de nuestro cliente y también, oye, en esos sueños, en esas metas, en esos objetivos y ser sinceras en, oye, pues te puedo ayudar o no te puedo ayudar, que claro, también es algo importante y mucha gente lo agradece. claro. Sí, la honestidad, ser honesta. Totalmente. Porque lo mismo tú puedes, justo me pasó la semana pasada, yo tuve una sesión de valoración con una chica, pero en el momento que está, yo no la puedo ayudar. Ujú. Vale, Entonces, la honestidad a día de hoy es algo que marca la diferencia. totalmente. Sí, sí, no, es que de nada te sirve hacer lo contrario, vamos. Qué importante. Vale, ¿y cómo podemos, Irene, mantenernos fieles a esos valores cuando estamos bajo esa presión a veces, ¿no? De cerrar una venta, ¿no? Porque es que no, no, es que esto lo tengo que cerrar sí o sí, ¿no? Entonces estamos ahí como, vale, pero tengo que ser yo, vale, pero tengo que cerrar la venta, vale, pero tengo que ser yo. Entonces, ¿cómo podemos hacer en estas situaciones? ¿Algún Me tip? encanta esta pregunta, ¿eh? ¿Sí? Me encanta. Me No alegro. estar bajo presión. Lo primero es no estar bajo presión. Claro. Yo que hago lanzamientos, que hago ventas de, también de otros servicios de Evergreen, no estar bajo presión, porque si estás bajo presión es la energía que estás transmitiendo. Claro. Te vas a empezar a poner nerviosa, no vas a saber qué preguntas hacerle para profundizar, vas a estar pensando en qué preguntas hacerle en vez de estar haciendo esa esa escucha activa. Entonces, sobre todo eso, oye, sí, fuera presión, me centro en la persona y soy yo. Al final nos van a comprar por nosotras. El Mm, servicio ayuda, pero otra persona puede tener un servicio muy, muy similar y que no conecte. claro. Una de mis alumnas estuvo ya mentorizada con otra persona, que no voy a sacar el nombre, evidentemente, pero no le gustaba cómo la formaba, o cómo la guiaba, cómo la mentorizaba. Mm, Y era un servicio muy similar, pero al final no compramos tanto el cómo ni el qué, sino la transformación y la guía y la motivación y el empuje y que una persona te dé la mano y te pueda ayudar, pues oye, a ver las cosas diferentes, aunque también tropieces y tengas aprendizajes, ¿no? Pero claro. que sean como mucho más livianos y llegues antes a tus objetivos. Sí, sí, totalmente. Es que esto es muy, muy importante. Yo siempre lo digo, o sea, al final es que la gente no te compra por tu servicio, que también, pero eso quizás queda más en un segundo plano y es por quién eres tú. O sea, si yo conecto contigo, mm, te voy a seguir, voy a estar detrás de ti, te voy a querer comprar. Y tarde o temprano es que además va a llegar esa venta, pero de la otra manera no. Y luego lo que comentabas de la escucha activa, lo veo también súper, súper importante porque esto también yo se lo comento muchas veces a mis clientes, ¿no? Y es como, bueno, a lo mejor esa persona dice no, pero lo bueno que tienes es toda esa información que tú ya has sacado y esa experiencia para la siguiente persona y al final es como que vas saltando, digamos, pequeñas vallas, ¿no? Pequeños baches y que te van haciendo también el camino como mucho más llano, ¿no? Por así decirlo. Así que, Totalmente. De un no se puede aprender muchas cosas. uff, incluso Desde, más que un sí. sí, sí, porque al final, oye, puedes ver si has comunicado realmente el valor de tu servicio o no, o de ti mismo, o de ti misma. Puedes ver si a lo mejor te toca profundizar más en las preguntas que tienes que hacer a tu cliente para conocerlo mejor, que te van a ayudar para atraer a más clientes. Claro. Y también, oye, ver si has abordado bien el tema del precio, si ha habido ese silencio que a mucha gente le incomoda y es necesario. Ujú.
si has sabido trabajar esas objeciones o excusas que te ha planteado el cliente. Claro. Entonces, al final es muy importante también el estar analizando qué ha pasado en esa sesión. Y si no sabes hacerlo, me llamas. Ya sabes, si no sabes hacerlo, Irene. Ok, Irene, y tienes una newsletter, además, Ujú, que se llama Ventas Magnéticas, corrígeme si me equivoco, que sí. esta cosa suena muy, muy interesante. Y yo quiero preguntarte, para quien nos pueda estar viendo que todavía no esté suscrita en la newsletter, ¿qué ofrece esta newsletter y cómo, digamos, le puede ayudar a esas emprendedoras? Vale. Se llama ventas magnéticas porque para mí la venta es un magnetismo, una atracción. Entonces tiene que empezar por ti. Sí. La envío los lunes y los jueves y suelo Wow. intentar que una sea más relacionada con las ventas, con un tip, con un consejo y otra más con la mentalidad. Siempre vendo, casi el 90%, siempre hay un CTA, porque para mí es importante también que la gente enfoque en plan, uy, es que a mí no me gusta vender, pues tienes un problema. Hombre, claro que lo tienes. Si yo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Que a lo mejor una newsletter te guste más o no, pero me gusta también, no es vender por vender al final, Elena, sino hacer una reflexión. Solo a veces también hacer, oye, pues te hago estas preguntas, reflexiónalo cómo lo puedes adaptar. Sobre todo, me gusta que sea práctica y que te haga pensar. Claro. Sí, sí, sí. Que te haga un poco decir, vale, a ver, ¿cómo puedo yo accionar, ¿no? ¿Cómo puedo yo aquí meterle mano a esto? Sí, sí. Qué Otras guay. veces comparto estrategias, Pues ya sabes, trucos. te suscribes a la newsletter, también te la dejaré por aquí en la cajita de descripción. Tengo Vale, un regalo, si quieren, ¿vale? anda. Que es una guía maestra de objeciones. Vale, ok. Porque muchas personas no saben cómo afrontar las objeciones de venta. Explico bien qué es una objeción, cómo trabajarlas. Y las personas que la tienen ya me han comentado, incluso lo pueden ver en Instagram porque tengo un destacado, que les Ujú, pareció muy interesante el enfoque, porque al final lo enfoco también como un juego, tienes unas cartas especiales y las puedes poner a trabajar ya. O sea que la pueden descargar. Si quieres, luego lo dejamos en la cajita. sí, es lo que justo me estaba apuntando para dejarlo en la cajita también de descripción, que eso va a ser también interesante. Querida, no es por nada, pero de esta entrevista te llevas, vamos, un Un montón de montón cosas. de... Así que, vamos, ya puedes estar ahí anotando y te vas luego a la cajita de descripción. Vale, y Irene, ¿qué importancia tiene, que bueno, ya hemos estado hablando un poquito de ello, pero Ujú. más en profundidad, el desarrollo personal en el proceso de convertirse en una buena vendedora? Porque claro, por una parte está la mentalidad, ¿no? Vale, tengo que desbloquear esos miedos y tal, pero por otro lado, el desarrollo personal también es importante porque si no sabemos quiénes somos, ¿no? Totalmente. Y además, así ahora voy a contar a coalición porque ha habido una pregunta que me has dicho. Cuéntame un aprendizaje, te he dicho que iba a decir dos, solo he contado la del pasado y así ahora la voy a contar la más cercana que me dices. Perfecto, genial. El año pasado, el último lanzamiento que tuve como closer, no es que no fuera bien, sino que la gente que compraba, me compraba con pago directo, pero a través de transferencia. No sé por qué la mayoría tenían problemas para hacerlo. Perdón. Y era fin de semana. Entonces hasta el lunes no podían hacer la compra. Y entonces para mí no contaba como una venta cerrada. Claro, ¿Vale? Entonces, claro, para mí y el equipo el que está viendo también, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo decirlo? Bueno, la chica que nos ayuda y demás me preguntó, Irene, ¿qué está pasando? Tal. Yo le conté, oye, que se están cerrando, pero claro, no cuenta como venta cerrada. Y también, pues, oye, las personas con las que colaboro, la colaboración que tengo yo con la agencia, también, por eso digo que es muy importante ser familia. Al final tenemos esa conexión, se preocupó, pero claro, es en plan, si tú no vendes, si no se cierra la venta, no se considera. Entonces, para mí fue fundamental el decir, vale, ¿qué está pasando? ¿Se están cerrando las ventas? Sí, entre comillas, vale. ¿Puedes hacer algo más?
bueno, pues podía estar ahí para ellas y decirles, oye, pues estar como haciendo este seguimiento para que la venta se realizara correctamente. Claro, pero ahí empiezas. ¿Habré hecho todo lo posible? Entonces tuve como unos minutos de, ¿estoy siendo buena profesional? Mm, Si yo no tengo ese desarrollo personal, no hubiera dicho, sí, soy una buena profesional, voy a enfocarme en lo que puedo hacer y no en ponerme mal o ir a un nivel de, uff, en plan víctima. claro, Entonces, claro, el desarrollo personal es muy importante porque al final a mí esto me ayudó a focalizarme en lo que yo podía aportar, en dar calma al equipo, de decir, oye, que va a llegar claro, y en confiar en mí en que los resultados fueran los de siempre. Y acabaron siendo los de siempre, pero fue como, uff, ya. fue un proceso Yo de, sí, sí, de un poco de estrés, ¿no? Un pico de estrés. claro, y entonces es en plan, pues en otra situación o hace unos años no lo hubiera gestionado igual que ahora. Claro, Entonces, claro, el trabajarte a ti, el decir, oye, ¿hasta dónde doy? ¿Quién soy? ¿Cómo lo he hecho? Y el también saber analizarte desde un punto de compasión y amor y no desde la autoexigencia importante. y el hablarte mal, que también pasé por eso, ¿eh? Evidentemente, pero a lo mejor en otro momento se hubiera ido atrás de mi lanzamiento por esos pensamientos, ya aquí fue, bueno, pues me doy una mañana, lo gestioné tal y luego por la tarde era otra Irene, era yo. Claro, Entonces, claro, si tú no haces este trabajo de desarrollo personal, cuando venga una temporada donde no vendas, en vez de enfocarte en revisar y en analizar todo lo que puedes hacer o simplemente irte a la calle o hacer algo para ti porque a lo mejor vuelves a conectar contigo y la comunicación es diferente, claro, canalizas, como hemos dicho antes, la energía de otra manera. Entonces no es tanto el me voy a enfocar en el hacer, sino en quién quiero ser. claro. Entonces es súper importante. Qué bonito. No, y me quedo con eso que has comentado de tener más compasión con nosotras mismas. Y es que es verdad, es que muchas veces, o sea, nos hablamos como jamás permitiríamos que nadie nos hablara. Es como, a ver, no, no hagas eso, no seas tan cruda contigo misma. Y luego a mí me funciona mucho también, que está dentro de lo mismo, ¿no? Que es el hecho de verme un poco desde fuera. O sea, pensar en mí como si no fuese yo, si no fuera, Una pues, amiga una o amiga, sí, alguien también lo uso. que yo viese el problema desde fuera y diga, vale, a ver, si esto le pasara a otra persona, ¿cómo reaccionaría yo? ¿Qué le podría yo decir? ¿No? ¿Cuáles serían mis consejos? Entonces me los aplico. Y ostras, funciona mucho, ¿eh? Yo también lo uso. Así la compasión es mucho más fácil. Sí, 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 el ejercicio ese ayuda mucho, mucho. Así Muy que sí, potente. pero tenemos que ser, bueno, más, nos tenemos que hablar mucho mejor. Ese lenguaje interno no nos machacana. Madre mía. Vale, ¿y puedes compartirnos, Irene, también alguna técnica o herramienta así práctica que las personas que nos están escuchando, viendo, puedan aplicar desde hoy, desde el minuto cero, para empezar a mejorar esas ventas? Sobre todo practicarlas, hacer roleplay de venta, atraer a un cliente ideal y que se siente con ellos, Claro. sobre todo. Y también les diría que graben la sesión para analizarla, para Ujú. que vean si han hecho, no diría correctamente, pero si han hecho esa conversación, si han profundizado de verdad en el tema de las necesidades, si han profundizado también en el tema de cómo ayudar a su cliente, si se ve correctamente cómo han enfatizado en cómo van a ayudarlo, en qué beneficios le va a aportar, no en tanto el cómo, en analizar el tono, como hemos hablado antes. El tono de la llamada no tiene que, o de la conversación, no tiene que ser el mismo. Entonces, si les dijera, sería, oye, ponte a practicar todo lo que puedas, graba la sesión y analízate, Claro, porque va a ser cuanto más aprendan. efectivamente. Pues ya sabes, de hoy empieza a practicar.
Vale, ¿y qué es lo que más disfruta Irene de su trabajo como mentora de ventas? Sobre todo cuando desbloquean algo. Ok, Y sobre todo ese algo si está relacionado con sentirse más seguras. Ya no tanto en hecho una venta, porque sí, porque eso también me gusta, pero sobre todo el he hecho un clic, oh, me acabo de dar cuenta, me has ayudado a, pues eso, como te decía esta alumna, el descubrir que puedes seguir siendo ella misma, cambiando ese tono, y es que eso me encanta, cuando las ves disfrutar, la palabra sería eso, cuando las veo disfrutar y decir, uff, es que entran así, con inseguridades, con miedo, y luego les cambia les cambias a la la postura, comunicación ¿no? verbal. ¿El qué? Que les cambia hasta la postura, probablemente. Sí, o sea, les cambia la composición corporal, están sonriendo. Yo les digo, cuando vean la sesión, enfócate en cómo estaba tu comunicación corporal, porque les cambia. Y eso me chifla. Sí, sí, sí. Eso es Eso una me pasada. encanta. Qué guay. No, la verdad es que te entiendo, porque al final, bueno, estás viendo que verdaderamente esa persona empieza a ganar en seguridad. Y jolín, es que eso es muy, muy bonito. Así que bueno, puedes estar muy orgullosa de ese trabajo. Gracias. Y bueno, al hilo de todo esto, ¿qué cambios has notado en tus clientas cuando empiezan, digamos, a superar esos bloqueos y a sentirse cómodas con la venta? ¿Qué empieza a suceder? Aparte de vender, obvio. Pues mira, dependiendo, en la mentoría sobre todo, esos cambios son eso, la seguridad, la confianza, el decir, oye, voy a tomar acción, pero con un enfoque diferente a la venta, subir precios, empiezan a valorarse, Qué guay eso, ¿eh? eso me encanta. Y en los talleres, por ejemplo, que he hecho, que son taller de 2 horitas de formación, porque siempre hay que poner acción, de objeciones de venta, salen como más calmadas, porque al final ven cómo se puede vender, ven la practicidad también de cómo llevarlo, porque es en plan, claro, practicamos y luego en cuanto acabas, tú lo puedes llevar y seguir practicando, porque ya lo has hecho, tienen ese feedback de mi mano. Claro, Entonces, claro, y el ver que la venta puede ser diferente, entonces en plan, un cambio de enfoque y un cambio práctico que puedo hacer ya. claro. Qué pasada. No, sí, 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 es que al final la mentalidad lo es todo, prácticamente todo, o sea, en un antes y un después, vaya. Pues No me centro tanto, ay, perdón, Elena, no me centro tanto en vas a vender X, porque al final sé que van a vender más si lo ponen en marcha, claro, pero yo no es que tenga una mala relación con el precio ni nada, simplemente que no quiero ofrecer o prometer que vas a vender tanto porque puede ser, o sea, depende de diferentes factores, de que tú te comprometas, de claro. que pongas en práctica las herramientas, de Mm, cómo hayas trabajado tus servicios, de cómo atraigas a tu cliente, porque al final yo no trabajo la prospección. Entonces al final es, sí, vas a vender más. ¿Cuánto? Pues va a depender de ti sobre todo y de otros factores. claro. Sí, sí, sí. De lo que trabajes, de lo que dices tú, del cómo atraigas a sus clientes, ¿no? Que luego pues hay que hacer otro tipo de cositas, otro tipo, digamos, de acciones. Eso es. Pero es importante combinarlas todas. Así que lo que te decía, que ya sabes lo que tienes que hacer. Cualquier dudita, te pones en contacto con Irene. Te dejaré también aquí las redes sociales, evidentemente. Y bueno, Irene, Jolín, se me ha hecho hasta corta la entrevista, por Sí, Dios. sí, Es porque, Jolín, está súper interesante. Además, eso, todo lo que es mentalidad, crecimiento personal y ese, bueno, ese ganar en seguridad y conocernos cada vez más, a mí me gusta mucho todo este tema. Pero bueno, tiene que finalizar, evidentemente, en algún momento esta entrevista. Y no me quiero ir, evidentemente, sin la última pregunta que siempre, igual que la primera siempre es la misma, la final siempre es la misma. Yo en eso soy muy cuadriculada y me gusta siempre finalizar con la misma. Entonces, ¿qué proyectos tienes en el horizonte? Eso por un lado. ujú, ¿Y dónde te ves en los próximos años, tanto en términos de tu vida personal como en tu carrera profesional? vale. A ver, pues retos este año, sobre todo centrarme en ayudar a través de la mentoría, en hacer más retos, ¿vale?
y también más formaciones, más talleres de objeciones de venta para que la gente también vea como un aperitivo, Ok, ¿vale? Eso sería como a nivel profesional. También al final, a lo mejor en el segundo semestre, tengo que ver cómo van las cosas. También me gustaría hacer formaciones para empresas, ok, qué pero bueno. sin perder el foco de ayudar a empresarias o emprendedoras que venden servicios. Ok. Antes me daba un poco de cosa decirlo, pero sí que me veo dentro de 2, 3, 5 años siendo referente. Antes era en plan, uy, yo no quiero ser referente y ahí había un síndrome de impostor. Quiero ser una referente del sector de las ventas, del sector de mentalidad y ventas, porque me encanta y creo que tengo mucho que aportar. Y bueno, pues ahí lo dejo, ahí lo iré trabajando. También seguir creciendo como closer, porque también es algo que a mí me encanta, es un complemento para mí. Entonces, eso por esa parte. Y a nivel personal, pues mira, este año vamos a hacer reformas en casa, o sea que ya la vamos a adaptar a nosotros Qué guay. y proyecto ser madre con mi Oh, pareja. Todavía estamos ahí, pero, o sea, no, todavía es un proyecto, pero a un corto plazo o medio plazo es la idea. Y qué bueno. seguir compaginándolo, que también es un reto. Y yo admiro a las madres emprendedoras y empresarias, el poder compaginarlo, o sea que será otro gran reto. Madre mía, eso es un melón muy grande, ¿eh? Eso es muy grande, sí, sí. Yo hay veces que digo, pero ¿cómo pueden hacerlo? O sea, me las imagino como un pulpo, ¿sabes? Con 1000 brazos, porque es impresionante, pero, jo, qué bonito lo que hablas. Pues nada, a Gracias. ver, yo sinceramente te digo, Irene, yo creo que todo lo que te propongas lo vas a conseguir porque al final todo es eso, es quererlo, es ir a por ello. Y como tú bien has dicho antes, al final tú eres una persona que donde pone el foco pone la bala y dice, venga, vamos a por ello. Y creo que eso es lo más importante a la hora de conseguir objetivos. Así que nada, yo por mi parte te deseo mucha, mucha suerte y Gracias. que todo lo que vayas a por ello es que seguro lo vas a conseguir. O sea, estoy convencida de ello. Darte evidentemente las gracias por haber estado aquí conmigo, haber compartido este espacio y este ratito, que también sé que vas tú muy, muy liada. Y nada, eso, que me ha encantado estar aquí contigo. A ti que nos has estado viendo, muchas, muchas gracias por verte otra entrevista más. Recuerda, te dejo en la cajita de descripción todo lo relevante, todo lo importante y las vías de contacto, evidentemente, para que vayas a contactar con Irene. De todas formas, Irene, dinos, a través de Instagram, eh, Ujú. tu página, LinkedIn y mi LinkedIn. página web. Vale, estas 3 vías te las dejaré por aquí en la cajita de descripción para que veas directamente. Y por supuesto, le das a like, te suscribes si no estás suscrita, por favor, ¿eh? Y si te ha gustado la entrevista, que supongo que sí, nos lo dejas en comentarios y además vas a las redes sociales de Irene y dices, Irene, te he visto en la entrevista de Elena y me ha encantado. Yo estoy muy a gusto, Elena, me ha encantado, muchas gracias. Gracias a Tengo ti. que decirte que has sido de las entrevistas donde más he sacado, digamos, mi experiencia a nivel personal. Mira que yo siempre, pues oye, comparto mi experiencia y demás, pero ha sido como vulnerabilidad todo fuera, que me encanta, así que gracias. Ay, qué guay. Ay, para mí eso es más que un piropo, me encanta. Pues muchas gracias, Irene, de verdad, porque yo también, súper a gusto y bueno, eso, como en casa, aunque estoy en casa, pero como en casa. Así que nada, lo dicho, mil, mil gracias a ti de nuevo, que has estado aquí en la entrevista. Mando un besazo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.